Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde nos escuchen y el momento en que nos estén viendo. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, el Congreso Plan Educativo Familiar, Repensando la Familia. Estamos muy contentas desde la Fundación Aló Padres de seguirnos pensando la familia, seguir buscando modelos para que cada día estemos más empoderados como padres y cuidadores de estos niños, niñas y jóvenes que están creciendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde nos escuchen y el momento en que nos estén viendo. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, el Congreso Plan Educativo Familiar, Repensando la Familia. Estamos muy contentas desde la Fundación Aló Padres de seguirnos pensando la familia, seguir buscando modelos para que cada día estemos más empoderados como padres y cuidadores de estos niños, niñas y jóvenes que están creciendo. Lo primero que hay que pensar es en el interés superior del niño, en el respeto profundo a ese ser humano del cual estamos a cargo. Eso es lo más importante. A veces ponemos nuestros sueños en los niños, los que no pudimos hacer o los que queremos hacer. Entonces, si en la familia todos pertenecen a determinada educación, a determinada profesión, se considera que debe seguirse esa línea, o en ocasiones los sueños que los padres no alcanzaron desean que haya continuidad en los hijos y se pasa por encima de esos sueños, entonces se les irrespeta. Eso es muy importante. Lo otro que es importante es que sean felices. Necesitamos espacios donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean felices. Cuando un niño es feliz, aprende, aprende todo. Adquiere pensamiento crítico, adquiere la posibilidad de interlocutar e intercambiar con otros. Pero si no está feliz, eso no va a suceder. Entonces, dentro de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es respeto, felicidad, y otra muy importante es que los espacios a donde nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes van a estar estén en línea con nuestras tradiciones familiares. Ahí hay dos asuntos y uno es, la familia tiene unas tradiciones a su interior. Entonces, por ejemplo, decimos, en nuestra familia no gritamos, no agredimos, dialogamos, concertamos. Los niños tienen voz y voto en los procesos que hacemos en familia. Listo. O también puede generarse algo como nuestra familia está en un proceso de cambio y nos estamos desanclando de una serie de tradiciones y, y hábitos que traíamos. Pues como nos estamos desanclando de ellos, estamos buscando un espacio que tenga otras características. Entonces, eso hay que tenerlos en cuenta. Porque, por ejemplo, si somos una familia tranquila, que dialoga todo el tiempo, en la que se tiene voz y voto, en la que concertamos, y resulta que buscamos para nuestros hijos un modelo educativo fuerte, en el que se eduque a través de las palabras, del volumen, de la jerarquía, entonces esto va a chocar. Entonces, esos tres componentes son muy, muy importantes cuando escogemos un sitio, cuando escogemos a quien se ocupe de la educación de nuestros hijos. Otra cosa que es muy importante es buscar espacios que no los saturen. A veces nos dejamos deslumbrar por lo que los espacios educativos nos ofrecen. Entonces dice, eh, colegio trilingüe, matemáticas avanzadas, modelo STEM, hacemos salidas, tenemos intercambios internacionales, los niños además aprenden emprendimiento desde el kindergarten, tenemos equitación y también tenemos filosofía desde primero de primaria, química desde tercero, un cúmulo de cosas y entonces nos ponemos a contar y decimos, no, ¿en qué curso, para qué curso va el niño? Para segundo de primaria.
¿Cuántas materias van a haber en segundo de primaria? 16. Y a veces esto nos deslumbra y como papás decimos, no, esto es estupendo, es el espacio ideal para nuestro hijo porque va a aprender una cantidad de cosas, porque va a conocer, porque va a hablar varios idiomas. Y ahí viene el tema de los idiomas. Entonces nos obsesionamos con el tema de los idiomas cuando nuestros hijos todavía no manejan ni siquiera la lengua materna. Primero hay que manejar la lengua materna, primero hay que entenderla, primero hay que pronunciarla, primero hay que desarrollar pensamiento crítico en la lengua materna y luego sí empezamos los demás procesos. Por eso es mucho más sencillo cuando en casa, por ejemplo, se da mucho en familias donde alguno de los miembros de la pareja es extranjero, ¿sí? Y en casa desde que son bebés, entonces cada uno le habla desde su lengua. Entonces, digamos, mamá es alemana y mamá desde que bebé nació le habla en alemán y papá le habla en español. Resulta que eso lo aprendió en casa, hace parte de su proceso de socialización primaria, ¿ves? Pero fue en casa, en lo cotidiano, pronunciando las palabras cotidianas, en la mesa cuando estamos desayunando, cuando estamos almorzando, cuando me estoy duchando, cuando me estoy vistiendo. Es muy diferente a la manera y a la estructura con la que se trabaja en los colegios para enseñar lengua. ¿Ves? Entonces, eso es muy importante. Evitar dejarse deslumbrar por toda esta cantidad de cosas que nos muestran los espacios educativos. Hay que ir un poquito más allá, que sean espacios donde los niños sean felices. Otra cosa que es bien importante es que cuando empezamos la búsqueda de espacios educativos, los niños estén presentes y tengan voz y voto, porque no somos nosotros los que vamos a estar en ese lugar 8 horas en el día, son ellos. Entonces ellos tienen voz y voto. Cuando empecemos la búsqueda, hay que ir con los chicos y no agarrarlos a preguntas, dejarlos que entren en el espacio y observarlos, observar su reacción. Los padres sabemos cómo reaccionan nuestros hijos, entonces los percibimos, los sentimos, cómo lo vemos, se sintió feliz, se sintió asustado, se sintió angustiado, se silenció o habló mucho o se deslumbró con el sitio. ¿Cuál fue su reacción? Esa reacción es muy, muy, muy importante, porque a mí como padre de familia puede encantarme el colegio, ¿sí? Entonces puede tener unas paredes divinas, como le decía hace unos años un niño a su mamá, le decía a ella, ¿qué es lo que no te gusta del colegio? Es muy bonito, tu colegio es muy bonito. Y el niño le responde, sí, tiene paredes bonitas y dibujos hermosos y espacios abiertos y los pupitres son bonitos, pero no me quieren. Eso es muy importante cuando hacemos selección de colegio. Los niños tienen voz y voto en los espacios. Qué interesante esto de no dejarnos deslumbrar por las cosas que a veces nos dicen dentro de la venta, las instalaciones, e irnos mucho más profundamente a asegurarnos que los niños se sientan realmente escuchados, atendidos, amados. Eh, Quería hacerte una pregunta. Al comienzo nos decías de alinear las reglas de la casa y las reglas y ver las reglas del lugar en el que estén. Lo ampliaría a las personas. Claro. Si es un maestro, una ayuda a tareas, ¿cómo podemos empezar a identificar esas cosas? Los niños, niñas, niños, adolescentes y jóvenes son los que nos dan las pistas. Entonces, por ejemplo, necesitamos un tutor, ¿sí? No sé, un tutor en matemáticas, ¿sí? Y a nosotros nos parece que es excelente, tiene todos los títulos y nos parece maravilloso. ¿A quién hay que observar? A nuestros hijos. ¿Cómo es el primer momento de ellos? Nuestros niños siempre nos van a indicar. Entonces, habló de una, se sintió retraído, se sintió miedo,
se escondió, no fue como tan chévere. Sí, la persona puede saber mucho, pero debe tener elementos pedagógicos. De nada me sirve una persona con mucho conocimiento que se va a regir por una estructura donde el juego no tiene cabida. El juego es la mejor estrategia y herramienta para generar aprendizaje. Yo, mira, puedo tener muchísimos modelos. Sí, entonces está Montessori, está Waldorf, hay conceptos de Pestalozzi, hay conceptos de Vygotsky, hay conceptos de Piaget, entonces tomo los rincones de Crowley. Puedo tomar muchísimos elementos de todo, pero es que para aplicar los modelos pedagógicos se necesita tener corazón y comprender el mundo de los niños, ser empático, ¿sí? Yo puedo tomar elementos de Vygotsky en el lenguaje, pero si mantengo una estructura rígida, puedo tomar los rincones de Crowley, pero si manejo esos rincones con una estructura rígida que no permite que los niños salgan de allí, que no permite que le den alas a su creatividad, pues con todo el amor del mundo, pero esa persona no es la adecuada para hacer el acompañamiento de mis niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Esa no es, porque no hay empatía. Debe ser personas empáticas, tranquilas, que no les corten las alas a los niños, sino que les ayuden a extenderlas. Ese que les ayuda a extenderlas, ese que les ayuda a volar, esa persona, ese maestro que no le dice reprímete, sino lánzate que aquí voy contigo, voy a tu lado. Vamos a volar juntos. No el maestro que le dice al niño, vamos a volar sobre esa colina y el niño le dice, es que quiero volar sobre aquella que tiene el arco iris y el maestro dice, no, vamos sobre esa porque yo lo dije. No, ese no es el que funciona. Es el que le dice, ¿y por qué quieres ir en la colina que lleva el arco iris? Porque es que leí una historia sobre perseguir el arco iris para encontrarle el nacimiento del mundo. Cuéntame la historia, vamos volando juntos y cuéntame la historia que encontraste. Esa persona que nos acompaña de esa manera, que puede soñar al lado de los niños, es la adecuada. Entonces, en los colegios, en las instituciones educativas, una cosa muy importante es que no es el niño el que debe adaptarse a la institución educativa, es la institución educativa la que debe adaptarse al niño. Bueno, pero aquí hay varios temas, varios conceptos en el sentido en que, por ejemplo, ya hablemos un poco más profundamente de PE y malla curricular, porque yo veo que muchos padres, su línea va por el lado artístico y meten a los niños en un colegio que no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo puede hacer un papá para empezar a buscar esas herramientas? O sea, ¿qué debe mirar también para ver que esa base familiar y eso que considera importante esté? Porque pues sí el colegio se debe adaptar, pero si el colegio dice que los niños aprenden a leer a los 4 en su malla curricular y realmente la familia puede querer a los 7, pero es la malla. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo analizamos eso? Hay que seguir buscando. Afortunadamente, en este momento tenemos colegios con muchas características, muchísimas. Una de las cosas que de repente hay que evitar es el agenciamiento externo. Muchas veces cuando empezamos a buscar colegios, todo mundo nos referencia a colegios. Ay, mira, este es buenísimo, no, este es excelente, en este estudiaron mis hijos, mi primo, mi tío, en este estudia el hijo de la amiga del amigo del tío de mi jefe, es buenísimo. Y entonces empezamos a referenciarnos por las experiencias de otros. Pero es que las experiencias de vida de otros son diferentes a las experiencias de vida de mi familia. Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, es rastrear en internet, en periódicos, qué es lo que hace ese colegio. Regularmente, en Google uno encuentra comentarios, suele haber comentarios. ¿De cuáles hay que desconfiar? De los que no hay ningún comentario y
de los que tienen demasiados comentarios halagadores. O sea, de eso tan bueno no dan tanto, porque no existe el colegio perfecto, pero sí el que se adapta a las necesidades que tiene la familia. Entonces es lo primero que hay que buscar. Revisar los alrededores del colegio. ¿Qué hay alrededor del colegio? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué mundo encuentran mis niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ese entorno? Y empezar a acercarse, a hacer la cita, ¿sí? Muchas veces las citas de los colegios son, sí, hacemos la primera reunión tal día, en tal fecha, y pues el que no asiste, de malas como la piraña mueca. Entonces ahí empieza uno a pensar, si nada más para darme información me están convocando a una reunión con 100 personas más en un auditorio donde van a hablarme de las maravillas del colegio, eso quiere decir que no vamos a tener mucha voz ni mucho voto. ¿A qué hora los docentes van a atender a tantos? Algo pasa ahí. No voy a tener un espacio privado para que me cuenten qué es lo que pasa ahí, qué es lo que hacen, cuál es la historia, donde yo tengo mis preguntas propias y particulares. Entonces, ahí empieza uno a sentirse anónimo en esos espacios. Luego viene a donde llamo y a donde me hablan todas las maravillas y casi no puedo hablar, donde entonces se despliegan en el PEI, en la malla curricular y me cuentan, no es que tenemos un modelo constructivista y entonces aquí los niños aprenden haciendo y la malla curricular entonces consta de 16 materias en el preescolar y de 28 en grado 11 y entonces aquí los niños aprenden 4 idiomas, van a aprender inglés, mandarín, alemán y ruso. Los libros son en estos idiomas y las escuelas de padres son obligatorias, si no pierde el cupo, si no no sé qué. Y entonces aquí los niños ganan premios, gana premio al mejor en química, hacemos no sé tantas izadas de bandera, y empiezan a darnos todo este cúmulo de información que lo que nos están diciendo en ese querer deslumbrarnos es, tu hijo para nosotros es un número más, una máquina más, a la que vamos a llenar de una cantidad de materias y tiene que rendirnos para destacarse. Es decir, ese es el tipo de institución que está generando seres humanos competitivos en la vida, que sí que pueden llegar muy alto, pero que se acostumbran a pasar por encima de otros porque es que hay que ganar y hay que ser mejor que el otro. Entonces no son espacios que están haciendo sujetos competentes para la vida, en el marco de solidaridad, cooperación y respeto, donde se entiende que cada ser humano es totalmente diferente al otro, ¿sí? Y que las competencias de Pepito no son las mismas de Juanito. Entonces, uno encuentra espacios interesantes donde te dice, aquí con los niños hacemos de todo juntos, ¿sí? Y hoy vamos a hacer una presentación de baile y van a bailar todos. Ustedes van a encontrar que tenemos muy buenos bailarines para las matemáticas. Entonces ahí te están diciendo, no nos importa qué habilidades tenga, aquí hacemos todo junto. Y otros colegios en los que a Pepito todas las veces le dicen, no, no te presentas en la coreografía porque es que eres muy mal bailarín, no tomas los pasos, te va muy mal en esto y de una vez lo sacan. Y el otro espacio que te dice, pues a mí no me importa si bailas o no, lo que quiero es que la pases rico un rato. Entonces esos espacios donde siempre están diciéndote, queremos que los niños la pasen felices, aquí no nos interesa si tiene letra bonita o fea, aquí nos interesa que se divierta. Aquí no nos interesa si es el más destacado en matemáticas o el mejor en arte. Aquí nos interesa que sea feliz y que pueda desarrollar esa habilidad que tiene. Esos son los espacios. Digamos que sí hay que fijarse en el PEI y hay que asustarse cuando nos hablan tantas maravillas y nos dicen que van a aprender tantos idiomas y que van a ver tantas materias.
Eso sí preocupa porque eso quiere decir que los niños no van a tener tiempo, que van a estar un montón de horas en el colegio y luego van a llegar a casa a comer algo y a seguir en esa rutina. Pero el colegio que nos dice, no, aquí no dejamos tareas. Las tareas las hacemos aquí mismo, las resolvemos aquí mismo en el colegio. Ese es un buen espacio, porque ese es un espacio que nos está diciendo, la familia es para compartir, para aprender de solidaridad, de cooperación, para respetarnos, para reírnos juntos, para hacer cosas juntas, no para que cada uno esté encerrado en su habitación haciendo tareas. Esos espacios que delimitan y que nos permiten tener tiempo y que no nos hablan de una cantidad de materias enormes y que no nos ponen en el futuro como tu hijo va a salir como un empresario brillante. Todos los niños que salen de aquí entran a las mejores universidades del mundo, son industriales, logran llegar alto. Siempre preguntémonos, ¿y son felices? Está muy chévere que lo logren, pero si son felices. Bueno, ¿y en qué espacios empezar a pensar? O sea, ahorita hay muchas familias cada vez que están pensando en alejarse del sistema educativo. ¿En qué momentos eso es viable? ¿Para qué familias es viable? Yo creo que eso es viable para todas las familias siempre y cuando estén convencidas y siempre y cuando lo que los esté orientando no sea me estoy alejando del modelo educativo tradicional porque definitivamente es una demanda altísima económica o porque es más chévere tener los niños acá en la casa para controlarlos, porque si lo tengo aquí en la casa entonces pues ayuda a hacer el oficio. No, creo que esto tiene que ver con las familias que estén pensando en que los niños necesitan raíces y alas, que necesitan estar anclados, que necesitan estar en familia y que como familia estoy dispuesto a respetar sus sueños y ayudarle a abrir sus alas, a darle herramientas, a proporcionarle medios para que aprenda de acuerdo a sus sueños, de acuerdo a sus posibilidades, a sus tiempos y a sus ritmos. Claro, cuando educamos en casa pasan cosas chéveres, ya no hay bullying, sí, se nos va el matoneo y eso es maravilloso. Se aprende de otras maneras, te conectas con otros espacios del mundo, te conectas desde los intereses propios y eso está muy bonito, pero siempre y cuando esté en el respeto profundo a los sueños de los niños. Si lo estoy haciendo porque es que me parece que así lo puedo controlar más, mm, porque es que creo que si lo tengo en casa, entonces lo puedo orientar más a que en esta familia todos somos arquitectos, entonces él también sea arquitecto, porque es que si lo tengo en casa, entonces puedo estar más pendiente de qué amigos tiene y pegarme como un chicle a su vida, no porque terminamos asfixiando. Este es un espacio, soñarse la posibilidad de educar en casa implica que tenemos absolutamente claro el respeto al libre desarrollo de la personalidad, que no vamos a imponerles nada y que son los sueños de ellos los que nos van a guiar y los que nos van a mostrar el camino. De lo contrario, pues sería una debacle. Entonces, siempre poner al niño en el centro del aprendizaje, en el centro de la decisión, en el respeto profundo a su propio ser y a su propio espacio y estar los papás ahí para acompañar, es más o menos, podría resumir un poco lo que estás queriéndonos compartir. Totalmente, totalmente. Es que aquí lo que prima es el interés superior del niño, que nuestra sombrilla, que ese techito bajo el cual nos movemos, pero también ese lineamiento que nos orienta, sean siempre los derechos fundamentales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Si nos guiamos por ahí, vamos a empezar a encontrar un camino.
porque no vamos a pisotearlos, ¿sí? No vamos a empezar. A mí me encanta un texto de Alice Miller. Ella es norteamericana y escribe un libro, bueno, escribe varios, pero hay uno en particular que se llama Por tu propio bien. Y en Por tu propio bien, Alice Miller recoge un poco de todo esto que hacemos los padres con profundo amor y que decimos es por el bien de nuestros hijos, pero por tu propio bien, acabo cortándote las alas. Entonces es un libro que nos habla de eso, de la importancia de movernos en términos de respeto y de tener en cuenta que lo que sirvió para mi generación, que lo que sirvió para mi educación, que lo que operó para mí, no es lo que opera para nuestros hijos, porque son momentos históricos diferentes. Estamos en espacios económicos, sociales, políticos y culturales que son diferentes. Entonces no opera lo mismo. Mi momento y mi época ya pasó. Este es el momento y la época de ellos. Y lo que para ellos debe primar es respeto, sobre todo respeto profundo al derecho al libre desarrollo de la personalidad, de acuerdo a sus sueños. Vuelvo, repito, un niño feliz es un niño que aprende lo que sea. Ahorita que tocabas el tema de derechos, viene a mí pues la importancia de cumplirlos, pero también como muchos padres ahora con el tema de derechos se sienten a veces aplastados por los propios hijos o sienten que los están queriendo sacar de la libertad de educar a sus propios hijos. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Bueno, el tema ahí es que vivimos en un país que infortunadamente toma decisiones en las cuales se invierte mayores recursos en guerra que en educación. Y se quitan del pensum académico, bueno, ya volvió historia, pero, pero durante muchos años, durante más de 20 años, se retiraron historia, cívica, democracia de las mallas curriculares. No estaban ahí. Entonces esto hizo que creciera una generación totalmente desconocedora de derechos y deberes. Entonces, cuando tenemos miedo de regirnos por los derechos, por la Convención de los Derechos de los Niños, básicamente es porque tenemos muchísimo desconocimiento sobre ella. No, eso no nos hace ni malos ni buenos. Sencillamente origina que no tengamos suficientes elementos. Creemos que los derechos solo le dan libertades a los niños. No, realmente no. Lo que hacen es ponerlos como seres humanos iguales, en la categoría de seres humanos. Así de simple. No en la categoría de menos, porque históricamente en el pasado los niños estuvieron sin voz, fueron considerados como adultos en estatura menor, se les vio como menos. Entonces, cuando viene la Declaración de los Derechos de los Niños, se les ve como seres humanos iguales, iguales a los demás. Todos somos iguales, y viene un proceso de equidad, ¿sí? ¿Por qué es importante tenerlos en cuenta? Porque es que cuando hablamos del derecho fundamental a la vida, que es el que los cubre todos, dice en condiciones dignas de existencia. Y en condiciones dignas de existencia, ¿qué quiere decir? Que yo debo tener salud, que debo tener espacios para jugar, que debo tener una educación adecuada a mi edad y profundamente respetuosa a mi singularidad como ser humano, ¿sí? Que debo poder opinar, que los medios de comunicación no pueden lanzarme información que me lastime, que debo tener un nombre, que debo tener una nacionalidad sin tener en cuenta el lugar donde nazca, que debo tener una familia consanguínea, adoptiva, las características que tenga, pero debo tener una familia, un hogar en el cual pueda ser respetado y acogido. Eso es lo que dicen los derechos. El asunto es que a veces los entendemos mal, porque como todas estas clases se quitaron de los colegios, entonces no hemos tenido acceso a ellos. Pero este es el resumen de los derechos. Entonces, ¿qué debemos tener nosotros en las familias?
que nuestros niños estén cómodos, que estén educados en dignidad y desde su singularidad, que respetemos sus espacios, que respetemos su intimidad, que los escuchemos, que les garanticemos que tengan su salud, que tengan su educación, pero su educación de acuerdo a sus características. Digo, si tengo un niño con unas habilidades artísticas enormes, pues busco un espacio educativo en cuyo pensum se valore y se valide las habilidades artísticas. O sea, no voy a buscar un pensum donde lo que se valora son las habilidades para el emprendimiento, porque mi hijo puede que responda, pero pues se va a ir apagando, se va a ir apagando su corazoncito, se va a sentir triste y toda la vida va a crecer con ese dolorcito ahí de lo que me gusta es el arte. Una cosa es lo que me gusta y otra lo que me tocó hacer. Entonces eso es importante, no hay que tenerle miedo a los derechos. A veces pensamos que con el tema de los derechos lo que los niños hacen es decirnos, si me pegas o si haces que barra, entonces te demando con el ICBF. No, eso no va a pasar. El ICBF no se lleva a los niños, ni los rescata, ni nada de eso en esas condiciones. Y si el niño llama y dice que la mamá lo pone a hacer oficio, pues le van a preguntar, ¿y qué oficio haces? Lavo la loza. Ah, ya. Y es la loza de toda la semana. No es el platico en el que yo como, todos debemos lavar. O a mí me toca los jueves lavar la loza. Ah, ¿y cuántas horas lavas la loza? Pues es que me pongo a jugar y a hacer burbujas de agua y todo, entonces se me van como unas 3 horas y mi mamá me regaña porque me acabó todo el jabón y desperdicio el agua. Mm, ¿Y tiendes tu cama? ¿Cuántos años tienes? 7. ¿Y tiendes la cama? Es que me da pereza, pero mi mamá me obliga porque ella es mala y me regaña, entonces ella me obliga a tender la cama. Ah, y seguramente la persona del ICBF le va a decir, ¿y quién duerme en esa cama? Pues yo. Ah, entonces deberías tenderla tú, ¿no crees? Y se orienta así. Se ha confundido mucho el trabajo infantil con el oficio. El trabajo infantil tiene una normatividad muy específica y muy clara en Colombia. Eso tiene que ver con trabajos de riesgo, con edades, con una cantidad de hora específica. Pero lavar los panties cuando me ducho, barrer o limpiar el polvo o lavar la loza no configuran como trabajo infantil, configuran como hábitos para la vida. Entonces, digamos que mi sugerencia para estas familias es informarse un poquito más acerca de los derechos y los deberes. Informarse mucho más y buscar que si es una institución educativa pueda tener escuelas de padres. En las escuelas de padres que aborden este tipo de temáticas y realmente te den herramientas y te den elementos. Entonces, sí, los niños tienen derechos, pero también tienen deberes. Entonces, tienen un derecho fundamental a la salud. Claro que sí, pero es que ellos tienen el deber de cuidar su salud. Si yo te la garantizo, pero te comes la verdura, te cepillas los dientes. Esos son tus deberes también para cuidar tu salud. No te expones a riesgos innecesarios. Ese es el tipo de cositas que hay que configurar y frente a las cuales regularmente tenemos miedo. Y lo único que están haciendo es darnos unos lineamientos. Nos están mostrando el camino para que ellos puedan desarrollarse libremente, pero con seguridad y tranquilidad. Muy importante esto que nos dices, porque a veces escucho yo las historias de familias y que los niños cualquier cosa, el papá le dice, no puedes usar el celular más de X horas, no lo traigas a la mesa, el niño, te voy a demandar. Entonces creo que es muy importante también que los papás empecemos a tener ese parte de tranquilidad y sobre todo de asertividad para trabajar con ellos, ¿no? Claro, y además establecer reglas en la casa. No necesitamos volvernos una estructura militar para establecer reglas, ni mucho menos, no, sino acordar, hacer acuerdos. Entonces, Chiqui, ¿cómo te sientes
Cuando yo me siento aquí a la mesa a cenar y tomo el celular y me estás hablando y me estás contando de tu día y yo estoy todo el tiempo acá, el niño me va a decir, no, pues yo también cojo mi celular porque no tengo con quién hablar, no me prestas atención. Entonces, pues mejor chateo con mis amigos que sí me están contestando algo. ¿Mm? Entonces, si uno como adulto dice, oye, ¿y si hacemos un acuerdo? Ni tú, ni yo, ni papá, ni los demás hermanos, cuando estamos cenando, cuando estamos almorzando, cuando estamos sentados a la mesa, vamos a utilizar el celular. Vale que tenemos esta canastica y cuando venimos aquí a la mesa lo ponemos en modo avión, lo metemos en la canastica y lo ponemos allá y almorzamos tranquilos, ¿te parece? Y lo hacemos todos. Entonces esto es diferente porque eso hace que el niño no sienta que es un castigo, sino que es una parte de esas estrategias familiares para estar juntos. Mis papás también lo hacen y mis hermanos también, y todos estamos de común acuerdo en ello. Porque cuando le impongo al niño, cuando empiezo a imponerle, es cuando el niño me contesta, te voy a demandar. Ya me sé que yo tengo que llamar al 141 y allá me escuchan. Pero pues el asunto es que si llama al 141, el chiquito igual se va a estrellar y se va a sentir desatendido porque lo van a escuchar maravillosamente y todo, pero le van a hacer preguntas como las que les digo. ¿Y cuántas horas estás pegado al celular? No, todo el día. Ah, todo el día. ¿Tendiste la cama? No, porque me dio pereza. Entonces, desde la institución le van a decir como amor, este no es el espacio, estás fallando. Entonces hay que conversar con papá y mamá para que podamos establecer acuerdos. Es un poquito eso. Somos, alguien dice que además de ser la generación de la alita de pollo, somos la generación que tuvo miedo de nuestros padres y tiene miedo de nuestros hijos. Estamos ahí como en ese sándwich. Pero no, es tener claros los derechos en la cabeza, que ellos tienen derechos y que tienen deberes, y que en tanto respetemos su intimidad, su singularidad, su manera de ver la vida y podamos dialogar con ellos, generamos espacios tranquilos. Muy importante eso, la tranquilidad. También el liderar con el ejemplo, ¿no? Lo que decías en la mesa, porque con frecuencia los papás les pedimos cosas a los niños que nosotros mismos no hacemos. O quizás yo llego a una reunión de trabajo y yo no tengo el celular prendido y estoy mirando todo el tiempo durante la reunión, pero cuando mis hijos me están hablando, sí. O si mi hijo me necesita y estoy viendo la novela, espérate, solo me puedes hablar en el comercial. Entonces, ¿cómo empezar a despertar estos espacios de diálogo, de coherencia? Son fundamentales, ¿no? Para la educación. Sí, hay un ritual muy bonito, de pronto les puede servir a algunos, y es la mesa redonda. ¿Mm? Y es que una vez a la semana, bueno, eso lo define la familia, una vez a la semana, cada 15 días o una vez al mes, nos sentamos todos en algún espacio de casa que nos permita hacer círculo, para que nadie quede por encima del otro, sino todos quedemos al mismo nivel. Entonces, circular. Y en esa circularidad, entonces definimos un miembro de la familia que va a dar la palabra. Entonces, así sea el más chiquirrín. Hoy ¿quién da la palabra? Ah, el más chiquirrín va a dar la palabra. ¿Y qué hacemos? Entonces, en ese espacio vamos a pedir la palabra y vamos a contar las cosas más chéveres y que más me gustaron que pasaron esta semana en la familia. Y lo que no fue chévere, lo que no fue bonito, lo que hizo Pepito que no me gustó. ¿Y cuál es el requerimiento? Que no debe haber réplica. Es decir, que si Juanito pidió la palabra y el chiquirrín le dio la palabra y Juanito dijo, lo más chévere de esta semana fue cuando preparamos galletas juntos. ¿Mm? Y la abuelita me enseñó cómo se preparaba. Eso fue lo que más me gustó porque es que me sentí útil y aprendí algo nuevo. Y lo que menos me gustó es que mamá todos los días me regañara y me cantaleteara todo el día porque no tendí la cama. Y no me parece justo porque mamá nunca tiende su cama. Ahí, en ese punto, mamá,
Mm, mm. No puede, la regla es, no puedes, no, pero es que yo soy adulto y tengo mucho afán y tienes que entender, no la atiendo porque no me alcanza el tiempo, porque no puedo, porque en esa réplica, entonces le estoy diciendo a Chiqui como, date cuenta, cuando crecemos nos salvamos de varias responsabilidades y si tengo argumentos suficientes, pues sencillamente no la atiendo, porque yo soy la mamá. Mm. Entonces, luego, cuando termina toda la ronda, podemos hacer el ejercicio. Listo. Y ahora, ¿qué hacemos con eso que no estuvo tan chévere? ¿Y cómo hacemos para lo que estuvo tan bonito siga creciendo? Entonces el chiquirrín dice, ay, a mí me parece entonces que podemos hacer galletas cada 15 días, que viene la abuela, pero que no las hagamos solitos nosotros con la abuela, sino todos. Ah, ese es un. Entonces el niño está planteando una posibilidad. ¿Y qué hacemos con este asunto de la cataleta y la tendida de la cama? Entonces de pronto a papá se le ocurre, y si de pronto lo que hacemos es un trabajo en equipo y nos vamos a levantar todos más temprano en la mañana y vamos como equipo de habitación en habitación, así como en una minga, tendiendo las camas todos juntos. ¿Mm? Entonces al más chiquirrín le cuesta trabajo tender la sábana, entonces entre todos le ayudamos a tender la sábana. Y luego entre todos y vamos de habitación en habitación y todas las camas quedan tendidas. Y ya no va a haber cantaleta. Entonces, le dimos una solución asertiva al problema, tranquilizamos al niño, le mostramos que como adulto también cometemos errores y que estamos dispuestos a dialogar y a mirar otras opciones, le mostramos el trabajo en equipo y empezamos a regular los espacios de la casa con acuerdos. Qué interesante. Entonces ya, digamos, para cerrar, creo yo que podríamos tener como conclusiones escucha, asertividad, ejemplo, comunicación y vuelvo y digo, mantener al niño en el centro de todo. ¿Algún mensaje final que quisieras dejarle a los padres, madres, cuidadores que nos están escuchando? Sí, claro que sí, que es muy importante que lo que les decía, tengamos en cuenta que nuestro momento histórico de nuestra infancia, de nuestra educación, ya pasó, que fue ahí y quedó en el pasado, que muchas de las maneras como nosotros fuimos educados y como aprendimos no funcionan no por nuestros hijos ni por nosotros, sino pues estamos en otro momento histórico, estamos en otra época, estamos en otro contexto. Entonces, hay que ser empáticos e ir yendo al ritmo de ellos sin que se nos desborden, pero estableciendo normas y acuerdos en los cuales ellos sean arte y parte. ¿Cuándo falla la norma que establezco en el hogar? Cuando mis hijos e hijas no fueron arte y parte del proceso de construcción de esa norma, cuando ellos no tuvieron voz y voto, cuando no les di la oportunidad de decir cómo se sentían frente a una decisión que se tomó en el hogar. Entonces, si yo soy quien decido todos los días el menú y que come todo el mundo, pero a Pepito no le gusta el coliflor porque no le gusta, porque le sabe a feo, ¿qué hacemos? Pero se lo impongo, ahí empiezo a fallar. Esto no es tienes que comer de todo. Hombre, si le da gases, si le inflama la pancita, si le da rebote, ¿por qué tengo que obligarlo? Si a mí no me gustan las habichuelas y cuando voy a un restaurante pido que no me pongan habichuelas, ¿por qué tengo que imponerle a mi hijo que se coma el coliflor? Entonces, con nuestros hijos también hay que tener empatía y por eso en la búsqueda de colegios y espacios educativos, ellos deben tener arte y parte, ellos deben visitar el espacio. Si no es si yo como adulto me siento cómodo, porque es que yo como adulto no voy a estar 8 horas ahí, es el chiqui, él es el que tiene voz y voto. ¿Mm? A mí me pudo caer muy bien la señora rectora porque es que me pareció rígida y estricta, pero a mi hijo no, porque es que en casa no gritamos, en casa dialogamos y esta señora salió y agarró el megáfono y gritó a los niños. Él no se siente cómodo. ¿Por qué lo voy a incomodar? Hay que ser empáticos con ellos.
Muchas gracias. Qué hermosos mensajes. Gracias a todos por escucharnos. Continuaremos aquí repensándonos la familia. Un abrazo. Gracias, Catita, por la invitación. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.